Bueno, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, Panorama del Nuevo Testamento. Hoy estamos en la clase 20, estaremos estudiando la epístola de Santiago, la sabiduría del reino. Seguramente ahí tienen su material. También abran su Biblia en Santiago para que podamos empezar. Pero primeramente siempre vamos a pedir a Dios que nos ayude a que podamos entender su palabra. También que me ayude a mí a explicar. Padre amado, hoy Señor nos doblegamos delante de ti, doblegamos nuestros corazones, toma control de nuestra mente y de todo nuestro ser, Padre amado, para que podamos prestar atención a la palabra que va a ser expuesta. Señor, Padre amado, obra en nuestros corazones en esta noche. Necesitamos ser transformados por ti, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Solo tú puedes hacer eso por medio de tu palabra. Que nuestro entendimiento de tu palabra podamos llevar a la práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, porque eso es lo que va a traer el verdadero cambio, la verdadera transformación que necesitamos para que nuestra vida te glorifique, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta noche. También oramos por aquellos que van a estar escuchando por internet. También tú puedas estar preparando sus corazones para que puedan ser exhortados, animados, corregidos en esta noche por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces Santiago, la sabiduría del reino. Tú sabes, hermano, que Dios quiere hijos sabios. Para esto Él nos ha dejado su palabra. Entonces la sabiduría, desde una perspectiva bíblica, mis hermanos, no es la simple tenencia de conocimiento, no es solamente conocimiento. Yo puedo tener muchísimo conocimiento, pero eso no quiere decir que soy un hombre sabio. Sino es el conocimiento verdadero, es el proceso de emplear el conocimiento correctamente para agradar a Dios. Ese es el objetivo por el cual nuestro Dios nos ha dejado su palabra. Y como decía un predicador, me temo que muchas veces le damos más importancia al conocer la palabra de Dios que aplicarla. ¿Verdad? Y tiene razón. Es más fácil, hermano, estudiar, cualquiera puede hacer eso, pero el estudio de la palabra no está mal. Tenemos que estudiar, pero el Señor nos ha llamado para aplicar esa palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y por medio de estos libros, y cuando leemos Proverbios, encontramos la vida práctica, netamente la vida práctica. Y nos dice, si ustedes hacen esto, le va a pasar esto. Si ustedes hacen esto, o sea, pura sabiduría para nuestras vidas. Así también el libro de Job, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y por medio de estos libros, Dios nos da instrucciones prácticas. ¿Para qué estas instrucciones prácticas, hermanos? Porque el Señor siempre nos está instruyendo para que podamos saber cómo vivir sabiamente. Cómo vivir sabiamente y en el temor del Señor. Eso es el llamado que tenemos. Nosotros fuimos salvados para vivir o llevar una vida que le glorifica a Dios, y para eso nosotros, ¿cuántas veces nosotros oramos por sabiduría? ¿Y para qué queremos sabiduría, mis hermanos? ¿Por qué dice Santiago que tenemos que pedir sabiduría si necesitamos? Porque necesitamos esa sabiduría. Proverbios nos dice que debemos buscar como el oro y como la plata. Así debemos buscar la sabiduría. ¿Para qué? Para aplicar la palabra de Dios. Entonces, para vivir una vida
vivir sabiamente para la gloria del Señor. Esos libros nos dan muchas sabidurías y están en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto anteriormente y estamos estudiando durante este curso, encontramos el reino prefigurado del Antiguo Testamento y vemos que ese reino prometido en el Antiguo Testamento, la sabiduría prometida en el Antiguo Testamento está aquí con nosotros. Entonces, en el comienzo de esta nueva y gloriosa era, plantea algunas preguntas importantes para los cristianos en su búsqueda de la sabiduría a la luz del Evangelio. Dios nos ha dejado, encontramos en el Nuevo Testamento instrucciones acerca de cómo vivir sabiamente. Claro que sí. Dios, mis hermanos, nos ha dado su evangelio, nos ha revelado la sabiduría máxima, o ha revelado la sabiduría máxima para su pueblo por medio de su evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25, antes de entrar a estudiar Santiago, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría buscaban estos griegos? Según la sabiduría del mundo. Y dice Pablo: pero nosotros no predicamos la sabiduría mundana del mundo, sino nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, porque no anhelan esta sabiduría, no quieren esta sabiduría de lo alto, sino buscan una sabiduría del mundo y viven según esa sabiduría, y ven y miran y actúan según esa sabiduría. Para los gentiles locura, más para los llamados. Sin embargo, para los creyentes, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es la verdadera sabiduría que el hombre necesita. La sabiduría que viene de Dios y nosotros tenemos aquí con nosotros. La sabiduría en persona es Cristo. Y Él se ha revelado en su palabra. Dios se ha revelado, la sabiduría se ha revelado en su palabra. Si yo quiero ser sabio, ¿y para qué quiero ser sabio? Para agradar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso necesitamos esta sabiduría, porque fuimos llamados a glorificar a Dios y vivir para Él, gozar de Él para siempre. Entonces hoy comenzaremos nuestro estudio y vamos a dar un vistazo al propósito, trasfondo, contexto y estructura de Santiago antes de pasar a los temas principales. Propósito: ¿por qué se escribió el libro de Santiago? Para empezar, fue escrito para alentar a los cristianos jóvenes, porque era un cristianismo joven que estaba empezando. Entonces era para alentar a los cristianos después de la persecución que comenzó con la persecución de Esteban en Hechos. Eso vemos en Hechos capítulos 7 y 8. Y podemos ver esto en los primeros versículos de Santiago. Así que abran su Biblia en Santiago y dice en el capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice en el versículo 2. Entonces el libro claramente tiene la intención, no solamente, hermano, de alentarnos,
sino también hay una exhortación a los cristianos para que busquemos la sabiduría. Y esto es lo que encontramos justamente en Proverbios, que debemos buscar. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces Santiago te dice y nos dice: levántense, dejen la apatía y empiecen a buscar de día y de noche. Así como los buscadores de oro. Si ustedes ven cómo hablan con una persona que es apasionado en buscar oro, no te va a dejar dormir. Y te va a contar en los lugares donde ya se fue y que no durmió una noche buscando. De esa manera debemos buscar esta sabiduría. ¿Y dónde? Acá está, en su palabra. Entonces hay una exhortación para nosotros, mis hermanos. Hay una exhortación. Entonces Santiago, según Santiago, un elemento esencial de perseverar en la vida cristiana es vivir sabiamente. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Por medio de la Escritura. En dos ocasiones, en el capítulo 1, versículo 5, dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no te va a negar, te va a dar. Entonces dice Santiago que tenemos que, nos exhorta a nosotros los lectores, a los cristianos, pedir. ¿A quién le pedimos sabiduría? A Dios. Él es la sabiduría. No es que Dios tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Él es. Entonces, ¿en quién buscamos esa sabiduría? En Dios. ¿Para qué? Yo tengo que demostrar que soy sabio. Entonces, cuando Dios me dice que quiere un hijo sabio, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo yo voy a ser sabio? Cuando soy inteligente y conozco toda la Biblia de tapa a tapa, versículo por versículo, cada coma le puedo repetir. Qué sabio que es esa persona. Según el mundo, el sabio es el que conoce muchísimo, pero una malísima persona. Conoce muchísimo de matrimonio, pero su matrimonio, un desastre. Para Dios, ¿cómo es una persona sabia? ¿O quién es una persona sabia para Dios? Las personas que aplican la palabra de Dios. Esa es una persona sabia. Entonces, yo tengo que pedir, ¿para qué? Para vivir. Cuando yo estoy pidiendo sabiduría, estoy pidiendo: yo quiero vivir, Señor, sabiamente para ti. Entonces la carta está llena de ejemplos de lo que implica una vida de sabiduría. Proverbios nos dice, en Proverbios encontramos por ejemplo esta frase y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es el principio. Y Santiago capítulo 4, mire ahí en Santiago capítulo 4 versículo 4 al 10, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él. Acá hay una promesa, mis hermanos, y anoten y subrayen. Dice: humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios y Él os exaltará. Esa es una promesa, mis hermanos. Una promesa.
Entonces vivir conforme a la sabiduría del mundo, dice, es ser amigo del mundo. Ser amigo del mundo. Y como demuestran estos versículos, la sabiduría en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, es en última instancia un asunto de ¿qué? La sabiduría, tanto en el Nuevo Testamento, ¿qué es la sabiduría, mis hermanos? ¿Cuándo yo soy sabio, según estos versículos? Arrepentimiento y fe. Yo necesito arrepentimiento y fe. ¿Qué más necesito hacer para ser sabios? Una persona sabia es el que se arrepiente, reconoce sus pecados y confía en Cristo. Y el Señor nos da la mayor gracia, dice, para resistir más y más a las tentaciones del mundo. Entonces el cristiano es sabio cuando se arrepiente y confía en Cristo. Yo necesito como creyente alejarme del mundo, y cuando me alejo del mundo eso significa que estoy volviendo a Dios. Entonces necesitamos alejarnos del mundo y volver a Dios a través de Cristo, humildemente. Que yo no puedo vivir la vida cristiana según mi sabiduría, sino según la sabiduría de Dios. Entonces Santiago escribe su carta precisamente para que nosotros los creyentes supiéramos cómo aplicar el Evangelio a nuestras vidas en variedad de situaciones, o en diferentes situaciones, para que podamos vivir sabiamente en el temor del Señor. Esa es la exhortación de Santiago. Autoría y fecha. El libro de Santiago debe su título a Santiago. Él es el autor, el medio hermano de Jesús y el hombre a quien la mayoría de los eruditos atribuyen haber escrito el libro. No hay duda de eso, que Santiago es el autor del libro. Santiago, quien también fue un líder clave en la iglesia primitiva, era un líder en la iglesia primitiva de Jerusalén, fue martirizado en el año aproximadamente año 62 después de Cristo. La carta fue escrita alrededor del año 48, y esto quiere decir que fue la primera carta que se escribió en el año 48. Es la más antigua del Nuevo Testamento. Contexto y énfasis. Con el libro de Santiago, comprender el contexto es de suma importancia, mis hermanos. Por eso necesitamos prestar atención. No tenemos que ir muy lejos en el libro para encontrar, por ejemplo, pasajes que parece que contradice la enseñanza de Pablo. Parece que contradice la enseñanza de Pablo. Esa enseñanza fundamental es del Nuevo Testamento, y particularmente con respecto a la conexión entre la fe y las obras. Sabemos que la fe recibimos por la gracia de Dios, pero Santiago parece que dice que la fe viene por las obras. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 24, miren lo que dice. Y muchos van a usar estos pasajes para decirnos que nosotros somos justificados por medio de las obras, porque la Biblia dice. Por eso es importante, hermano, entender el contexto, entender las cartas. Dice Santiago 2, capítulo 2, versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces parece que este pasaje, mis hermanos, va en contra de la enseñanza de Pablo en Romanos 3:28, donde dice Pablo en Romanos 3, capítulo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Verdad que parece que se contradice? Entonces algunos teólogos en la historia de la iglesia, y justamente Martín Lutero, y por un corto de tiempo, no fue por un largo tiempo, han concluido que Santiago va en contra de la verdad bíblica de la justificación solo por la fe, y él dice, no, esta carta hay que arrancar de la Biblia. Y llegó a ser.
llegó a ser. Martín Lutero dice, no, esto contradice totalmente la doctrina de la gracia. Pero hizo eso porque no entendía, después entendió. Entonces, ¿qué le pasaba a Santiago en ese momento? ¿Realmente Pablo y Santiago se contradicen entre sí? Bueno, para empezar, en Gálatas capítulo 9, vemos que Santiago y Pablo se aceptaban mutuamente, o sea, eran dos apóstoles que trabajaban juntos, no tenían problema. Llevaban un compañerismo normal como discípulos del Señor. Entonces ellos nunca tuvieron problema. Después los hombres, al interpretar la Biblia, sí tuvieron problemas. Entonces Santiago en muchas ocasiones alaba el ministerio de Pablo. Por tanto, Santiago y Pablo no estaban en desacuerdo. Pero, ¿cómo nosotros compaginamos a ambas cosas? La enseñanza de Santiago y la enseñanza de Pablo, porque tenemos que ser fieles a las Escrituras. ¿Cómo vamos a relacionar eso? Cuando Pablo, por ejemplo, usa la palabra justificado, porque él habla muchas, y en Romanos principalmente, que la justificación es por pura gracia. Entonces, cuando él usa la palabra justificado, y presten mucha atención, hermano, la emplea en un sentido legal. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Usa esa palabra como una palabra que significa que somos declarados no culpables. O sea, eso es lo que significa cuando Pablo dice que somos justificados y usa la palabra justificado de que fuimos declarados culpables. Y en Romanos, Pablo aborda las declaraciones y justamente estos judaizantes que decían que Pablo estaba predicando un evangelio diferente, un evangelio que él mismo inventó, y enseñaban que Dios declaraba a las personas culpables e inocentes en base a sus acciones. Esto es lo que enseñaban esos judíos, que sí necesitaban circuncidarse y que que el hombre era justificado por esa obra y que Dios completaba con su gracia. O sea, eso es lo que enseñaba. Entonces Pablo contradice argumentando que somos nosotros justificados ante Dios no por las obras de nuestras manos, y esas obras de nuestras manos solamente nos da la evidencia de que somos culpables delante de Dios. Cuando yo intento justificarme delante de Dios por mis buenas obras, eso va a dar evidencia de mi culpabilidad porque no voy a poder hacer. Sino que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en nuestro nombre. Entonces, cuando Pablo usa la palabra justificación, quiere decir una declaración de justicia. O sea, fuimos justificados por alguien, por Cristo. Pero cuando Santiago usa la palabra justificado, se refiere a una vindicación pública y visible de una afirmación personal o una demostración de rectitud. O sea, lo que Santiago está diciendo aquí, si ustedes verdaderamente fueron justificados, fueron limpiados, demuestren. Si ustedes me dicen que fueron salvados por la gracia, que han recibido la gracia de Dios en su vida, que han recibido un nuevo corazón. A ver, eso es lo que Santiago está pidiendo. ¿Dónde está la evidencia? La evidencia se tiene que ver. Se tiene que ver los frutos del Espíritu. Entonces los judíos, que eran tan hipócritas, enseñaban que las obras tenían poca o ninguna importancia siempre que las personas creyeran lo correcto. O sea, ¿qué enseñaban también estos judíos? Que no era tan importante vivir lo que ellos creían. Lo importante acá es conocer lo correcto. Pero ¿qué pasa si nosotros conocemos lo correcto? Tenemos mucha información de lo correcto, nos llenamos de lo correcto y no vivimos? Hipócritas. Entonces, en resumen,
Tanto Santiago como Pablo están de acuerdo. Como decía justamente Martín Lutero, después de entender todo esto, la justificación es solo por la fe, dice Martín Lutero, pero nunca por una fe que está sola. Nosotros decimos que creemos en Cristo Jesús. ¿Y la evidencia? En cambio, siempre la fe va acompañada de una vida de qué, hermanos. Tenés fe, dice Santiago. Yo quiero ver tu obediencia, amor y por sobre todas las cosas, temor del Señor. ¿Hay temor del Señor en tu corazón? ¿Amas? ¿Obedece? Entonces ahí está, también vamos a mirar un poco la estructura y bosquejo. En el capítulo 1, por ejemplo, está la introducción de donde nos habla, en el capítulo 1, esto es un resumen general, hermano, no vamos a poder leer todos los pasajes. Por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 2 al 5, encontramos la sabiduría se demuestra mediante pruebas y específicamente en 3 ámbitos de la vida. Esto se demuestra: la generosidad, capítulo 1, versículo 27. Yo demuestro que tengo sabiduría de lo alto por medio de mis palabras, capítulo 1, versículo 19 al 26. Yo demuestro que tengo sabiduría de lo alto hacia mi actitud hacia el dinero, capítulo 1, versículo 9 al 11. Luego pasamos en el capítulo 2. Primero se demuestra que tengo la sabiduría de lo alto, se demuestra a través de la generosidad. Encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 15, el favoritismo. Vemos que ahí está prohibido. En el capítulo 3, capítulo 4, se demuestra a través del habla, domar la lengua, dice, orar, difamar y jactarse. Habla de esas cosas. Capítulo 5, finalmente se demuestra a través de nuestra actitud hacia las riquezas, seguido de un resumen y una conclusión. Yo creo que este bosquejo tienen en su material que después ustedes pueden estudiar. Temas principales que encontramos en Santiago. En primer lugar, la armonía entre la ley y el evangelio. La armonía entre la ley y el evangelio. En segundo lugar, la sumisión fiel a Dios como el medio para una vida bendecida. En tercer lugar, la obediencia práctica. La obediencia práctica. Todo eso vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a analizar cada uno de estos temas, comenzando justamente con la armonía entre la ley y el evangelio. Armonía entre la ley y el evangelio. ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo juntamos? Pero no puede ir separado. La ley y el evangelio trabajan juntos. Eso es lo que estuvimos estudiando la vez pasada. La ley y las promesas no pueden separarse. Entonces, el primer uso de la ley. ¿Por qué Dios dio su ley? Justamente Él ha dado su ley para contener el pecado y proporcionar una sociedad civil. O sea, esta es la ley en el sentido en que Pablo escribe justamente en Romanos que Dios ha puesto su ley o puso su ley en los corazones de las personas. Imagínense sin la ley de Dios en el corazón de las personas. ¿Qué sería, hermanos? Todos seríamos monstruos. ¿Quién nos va a atajar? ¿Por qué las personas se atajan? ¿Por qué no hacemos cosas malas? O sea, hacemos cosas malas, pero el mundo es como un freno para el mundo. O sea, Dios está atajando. Dios no suelta. Porque la ley de Dios está en los corazones de las personas. Por eso hay personas que hacen cosas buenas. O sea, atajan para hacer cosas malas. Para eso, en primer lugar, fue para eso. Para contener el pecado. En segundo lugar, uso de la ley, el que Pablo escribe en Gálatas 3.
es convencer a la gente de sus pecados. Y al convencernos o convencerle a la gente de sus pecados, le lleva a Cristo. Le lleva a Cristo. Y en el Sermón del Monte dice Jesús que nuestra justicia, si su justicia no es mayor que de los fariseos, entonces no entrará en el reino de los cielos. Entonces, mirando eso, uno dice, ¿y quién va a alcanzar esa justicia perfecta? ¿Será que va a haber una persona que pueda alcanzar esa justicia que Dios demanda a los pecadores? Imposible. Imposible. Entonces, esa explicación de Jesús, de que nuestra justicia tiene que ser mayor de los escribas y fariseos, nos lleva ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Donde nosotros seremos suficientemente buenos para alcanzar la justicia de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y en un tercer lugar, el uso de la ley, el que más le preocupa a Santiago, y es la ley como guía de cómo los cristianos deberían vivir a la luz del Evangelio. Santiago no ordena, no nos está ordenando a nosotros ni a sus lectores que trabajemos duramente por nuestra salvación, que vamos a alcanzar por obedecer la ley. Santiago nos está enseñando eso. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo, hermanos? Si ustedes fueron salvados por Dios, demuestren con sus buenas obras. Entonces la evidencia, cuando Jesús vino y dijo, mis mandamientos no son gravosos. Ni un creyente puede decir, yo no puedo obedecer ningún mandamiento de Dios. Ni un creyente, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayuda a hacer lo que Dios nos ha pedido. Dios nunca nos pidió algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿eres cristiano? ¿Naciste de nuevo del Espíritu? ¿Cómo es tu vida entonces? Tu vida de obediencia. ¿Cómo es nuestras vidas, mis hermanos? Porque no hay excusa. Estamos viviendo lo que nosotros profesamos creer. Atajamos nuestra boca, nuestra lengua, como dice Santiago, pero no puedo atajar. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde está la solución para mi lengua y para mi boca y todos mis pecados? Sean llenos del Espíritu Santo. Si yo soy dominado, porque no puedo atajar nada, estoy vacío de la palabra de Dios. No tengo dominio propio. Y no tengo excusa para seguir así. Porque el Señor dice, si les falta sabiduría, pídeme. Y yo le voy a dar para que justamente puedan luchar contra sus pecados. Entonces, tenemos que demostrar que somos salvos con nuestras buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino demostramos con nuestras buenas obras que verdaderamente somos salvos. Y este tipo, mis hermanos, este tipo de vida no es moralismo. No es moralismo, sino es una evidencia de que hemos encontrado sabiduría en el Evangelio. Esta es una evidencia, mis hermanos, que estamos viviendo bajo el temor del Señor. Una evidencia. Ahí en su folleto van a ver una tabla que muestra diferentes pasajes en Santiago junto con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. No vamos a poder leer
todas estas comparaciones porque son largos. Por ejemplo, dice en Santiago, vamos a ver algunos pasajes para no pasar rápidamente. Los pasajes parecidos del Sermón del Monte con los pasajes de Santiago. Por ejemplo, dice Santiago 1:2, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué nos dice Jesús en la bienaventuranza? En el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así muchísimos pasajes, vamos a ir pasando, por el tiempo no nos va a dar para leer todos, pero ustedes pueden repasar. Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 1 versículo 22 al 24, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26, dice Jesús, en el Sermón del Monte, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí vemos, hermanos, dos personas, una persona sabia y otra persona necia. ¿Qué hace el sabio? ¿Cómo podemos nosotros saber que una persona es sabia? ¿Sobre qué edificó su vida? Un creyente sabio. ¿Sobre la vida de quién? Sobre Cristo. Cristo es su fundamento, su roca. Pero el hombre necio edifica su casa sobre la arena. Es el necio. Entonces la Biblia nos llama, mis hermanos, a que tenemos que ser sumisos y fieles a la palabra de Dios. Y ese nos lleva al segundo tema de Santiago, la sumisión fiel a Dios. William Dumbrell dice lo siguiente, este es un erudito del Antiguo Testamento, dice, el significado de la vida no puede entenderse dentro de la brújula humana, imposible, sino solo dentro del marco de una perspectiva de Dios. Entonces, si yo quiero entender el significado de la vida, lo que significa la vida, ¿dónde voy a encontrar? Dentro del marco de una perspectiva de Dios. O sea, Dios es el que me dice cómo es la cosa verdaderamente. No el mundo, no según como el mundo piensa. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:1, cambien su manera de pensar, cambien su visión. No miren cómo mira el mundo. No pongan la lente del mundo, pongan la lente de Dios. Y miren a través de su lente, que es la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, si nosotros vamos a juzgar todas las cosas según el conocimiento del mundo, según como el mundo piensa, ¿piensa usted que le vamos a agradar a nuestro Padre Celestial? Necesitamos la sabiduría de Dios para pensar, para juzgar, para analizar, para resolver, para decidir. Necesitamos la sabiduría de Dios. No según como el mundo piensa. Entonces, según esta carta, el camino hacia una vida bendecida
en el reino comienza ante todo con la sumisión al Señor y lo que Él dice acerca del mundo. ¿Queremos ser bendecidos por el Señor? Entonces necesitamos la sabiduría, necesitamos someternos totalmente, fielmente a los decretos de Dios. David decía, he meditado de día y de noche. ¿Saben lo que es eso, hermano? Meditar. ¿Cuántos tiempo nosotros apartamos para la meditación? Porque meditación es otra cosa, estudio es una cosa y meditación es otra cosa. Todos juntos acá recibimos los domingos los sermones. ¿Cuántos se acuerdan todavía el lunes de los sermones? El martes, miércoles, jueves. Jueves ya es mucho. ¿Cómo vamos a aplicar? Como comunidad cristiana nos reunimos todos los domingos, somos expuestos al Evangelio, estamos recibiendo sabiduría de Dios, exhortación, ánimo, enseñanza, Dios nos corrige. ¿Y qué hacemos? ¿Somos personas que meditamos en lo que escuchamos o somos, como dice Santiago, los olvidadizos? Entonces, 100 años en la iglesia, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuánto hemos vivido? ¿Cuántos años de cristianismo? Y 20 años. ¿Y cuánto viviste tu cristianismo? ¿Cuánto tiempo? Santiago dice en el capítulo 3, versículo 13 al 18, dice, acá vemos el llamado, o sea, el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Acá está, hermanos, la diferencia. Entre Santiago 3, capítulo 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, que viene de Dios, después pacífica, amable, benigna, llena de sabiduría, de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son los que van a tener paz en su corazón? Los que viven sabiamente, según la sabiduría del mundo. ¿Quieren tener gozo y paz? ¿Quieren ser bendecidos? Sométanse a la palabra de Dios. Fielmente. Sin apatía. Acá no hay lugar para la apatía. Santiago dice, no hay lugar para la apatía. Busquen la sabiduría. Si no, no van a gozar, no van a disfrutar de la vida cristiana. No van a disfrutar, no van a tener gozo, no van a tener paz. ¿Qué va a haber en tu corazón si no tenemos la sabiduría de lo alto? ¿Qué va a haber en nuestro corazón, hermano? Celos amargos, jactancia, mintiéndonos, todos esos pecados perversos. Imposible, sin la sabiduría, imposible vivir la vida cristiana. Entonces la sabiduría del mundo se encuentra en total oposición directa a la sabiduría que desciende del cielo. Dice en Santiago, también cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Se constituye enemigo de Dios. Y Santiago sin rodeo, en este mismo pasaje, pero con amor nos dice, humillaos delante del Señor.
humillados. Pero esto va acompañado, esta exhortación va acompañada con una promesa. ¿Qué va a pasar si yo me humillo delante del Señor? ¿Qué significa humillarnos? Reconocer, arrepentirme de mis pecados y confiar solamente en Él. Solamente en Él. ¿Y qué Dios va a hacer? Es una promesa, hermano. Él nos exaltará, dice. Ahí está. Él os exaltará. Entonces, esto nos motiva a la acción, que debemos actuar. Eso es lo que Santiago está diciendo. Actúen, hagan, vivan lo que ustedes profesan. Vivan. Santiago 4:17. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros somos apáticos? Yo sé que tengo que estudiar la palabra, yo sé que tengo que congregarme, yo sé que tengo que usar los medios de gracia, yo sé que tengo que santificarme, yo sé todo lo que Dios quiere para mí, pero yo no hago. Es pecado, porque yo sé lo que tengo que hacer y no hago. Yo sé que tengo que hacer esto y no estoy haciendo. Entonces esto, mis hermanos, nos dice, levántense, no posterguen las cosas. ¿Cuántos están prometiendo a Dios que desde enero va a estudiar la Biblia hasta diciembre? Famosos. Sabemos que tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Nos quebranta. Vos cada vez que pasás ahí ahí está tu Biblia sobre tu mesita, y cada vez que pasás ahí ya no mirás más. Porque tenés que saber, vos sabés que tenés que agarrar tu Biblia y estudiar. Sabemos lo que dice la palabra de Dios y no lo hacemos. Entonces dice Santiago, es pecado, eso es pecado. Lo bueno debemos hacer hoy, no mañana. Hoy es. No tengo que dejar para mañana. Entonces no hay lugar para apatía. Si yo estoy postergando las cosas que tengo que hacer, sabiendo que tengo que hacer esas cosas, estoy pecando delante de Dios. Después viene la obediencia práctica. Cuarto lugar. El último tema de Santiago es la obediencia práctica. Y el autor, Santiago, pasa la mayor parte de su tiempo aquí. Para Santiago, la obediencia a la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, es la máxima muestra de sabiduría. Es la máxima. Miren lo que dice en Santiago 1:25. Santiago 1:25. Entonces, si yo quiero que Dios me considere una persona sabia, tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, ¿querés ser feliz en lo que hace? Disfrutar de lo que haces. Entonces no tenés que ser una persona olvidadiza. Escucha la palabra de Dios y se olvida, sino el que guarda en su corazón. Entonces la verdadera bendición, según Santiago, procede de aplicar la palabra de Dios directamente a nuestras vidas y no dejar para mañana. Yo creo que desde enero lo que voy a empezar con toda mi vida cristiana. No, hoy es. Hoy tenemos que hacer. Porque no tenemos excusa. Esto no es legalismo, como les dije. Proponer aplicar la palabra de Dios en nuestra vida no es legalismo. No. Si el hermano quiere vivir la palabra de Dios, no le llame legalista. Ese hermano es de bendición. Entonces ponernos metas, pero no confiando en nuestras fuerzas, no haciendo promesas que yo voy a hacer, sino pidiéndoles a Dios sabiduría para que Él nos pueda ayudar
aplicar la palabra de Dios y la gloria sea para Él. Entonces el cristianismo es un proceso, mis hermanos, activo de atención continua a la palabra de Dios. A medida que nosotros escuchamos prédica aquí en este lugar, pero debemos meditar en la palabra de Dios en nuestros tiempos de devocionales. Debemos meditar. Y es ese tiempo tenemos que encontrar, tenemos que hacer. Entonces el cristianismo es más que solo un sistema de creencias. No es solamente yo creo, sino es una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida. Una fe con implicaciones en cómo pensamos y actuamos. Ahí se va a ver verdaderamente nuestro cristianismo, si somos sabios o no. Esto no quiere decir que no vamos a equivocarnos. Claro que vamos a equivocarnos, mis hermanos. Vamos a pecar. Pero vamos a ir siendo, si aplicamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces oramos para que el Señor moldee nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que oramos, hermano? Y es un anhelo bueno. Pero ¿cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Dios va a obrar en tu vida? Porque Él no obra si no es por medio de su palabra. ¿Se dan cuenta, hermano, que no podemos, dice Jesús, apartado de mí, nada van a poder hacer? Ni un pecado que no van a vencer si viven apartados de mí. Ni un fruto que no van a dar si viven apartados de mí. Porque nosotros somos moldeados por medio de la aplicación de la palabra de Dios. Otro punto, amor generoso. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 16, por ejemplo, les pide a los cristianos que amen a los demás generosamente. Y nosotros no solamente tenemos que anhelar ser generosos, sino amar la generosidad. Esa debe ser nuestra oración. Y en estos versículos, no vamos a leer porque son largos. ¿Qué aprendemos en estos versículos? Ustedes pueden leer en su casa, mis hermanos, anoten estos pasajes, repasen otra vez Santiago. Aprendemos, por medio de estos versículos, aprendemos que hubo una tensión entre las iglesias a quienes Santiago escribía para mostrar que ellos tenían favoritismo hacia ciertas personas basándose en el prestigio del mundo. Y entonces Santiago los llama de nuevo al tipo de que ellos tienen que tener un amor indiscriminado y misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermano? ¿Por qué tenemos que tener esto? Porque Cristo tuvo con nosotros. Cristo tuvo con nosotros. Cristo mostró eso por medio de su evangelio. Nos muestra por medio de su evangelio. Dice en Santiago, capítulo 2, versículo 12 al 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Dónde nosotros vemos esto, hermano? Que la misericordia ha triunfado sobre el juicio. ¿Dónde vemos? En la cruz. Mira la cruz. Entonces somos llamados a ser misericordiosos. Si yo no soy misericordioso, estoy negando y estoy rechazando lo que Cristo ha mostrado en la cruz. Personas que aman la misericordia, porque eso fue lo que Dios aplicó con nosotros, su misericordia. No debemos mostrar favoritismo, porque Dios no muestra, Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, a todos nos ha dado su gracia. Gracias, hermano, que nosotros no merecíamos. Entonces no tengo que decir, esta persona merece y esta persona no. Yo me junto con este porque este no. O llamarle a las personas, ustedes van a sentar acá y ustedes allá atrás. Eso estaba pasando en el tiempo de Santiago. No, nosotros nos sentamos todos, hermanos, todos, sabio, necio, pobre, rico, negro, blanco, griego, judío, todo en una misma mesa.
en la mesa del Señor. Y es por su gracia. Nadie merecía estar ahí, pero estamos ahí gracias a Cristo. Y eso debemos valorar y eso debemos amar. Entonces, el hecho de que hayamos recibido tanta misericordia en Cristo debería obligarnos a mostrar amor y misericordia hacia los demás. Porque hemos recibido mucha misericordia de Cristo. Debemos amar generosamente. También Santiago nos dice y nos exhorta que cuidemos nuestra habla. Cuidemos, dice. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, habla de eso. Y luego en Santiago capítulo 4, 1 al 3, versículo 11 al 17, acá Santiago da instrucciones acerca del habla, la forma en que usamos nuestras lenguas para con Dios y los demás. Dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y en Santiago 3, 9 al 10 continúa diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y Santiago compara la lengua humana con una pequeña chispa que no obstante puede envolver a un poderoso bosque en llamas. Para Santiago, una lengua no controlada o una lengua suelta, ¿qué revela para Santiago? Una falta de autocontrol. No estoy siendo dominado, no estoy siendo manejado por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué revela la falta de autocontrol? Cuando una persona no se controla, hace deliberadamente las cosas, ¿qué demuestra, hermano? ¿Qué demuestra esa persona? Falta de reverencia y sumisión hacia Dios. No se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a los mandamientos de Dios. Eso es lo que revelamos cuando soltamos nuestra lengua. Entonces, una lengua no dominada revela una falta fundamental de sabiduría e invita al juicio de Dios en lugar de la bendición. Por eso esto es grave, hermanos. Entonces, lo que sale de nuestras bocas, ya sea difamación o alabanza, chisme o palabras de aliento, silencio u oración, da testimonio de la condición de nuestro corazón. ¿De dónde sale, dice estas cosas? Del corazón. O sea, derramamos sobre nuestra boca, por nuestra boca, lo que está en el corazón. El problema no es la lengua, el problema es el corazón. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? Arrepentimiento y fe. Me arrepiento, confío en Dios, no en mí. Desde mañana ya mi lengua voy a morder, ya no voy. No, mañana vas a decir otra. Dios tiene que sacar de tu corazón. Dios tiene que tratar ese pecado. Y nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, escudriña tú mi corazón. Porque cuando yo escudriño no encuentro los pecados. Pero cuando Dios escudriña, sí, Él nos muestra lo que verdaderamente somos. Por eso necesitamos otra vez y siempre, siempre exponernos al Evangelio. Entonces, por esa razón, Santiago suplica a los cristianos que dominen sus lenguas y que tomen en serio su manera de hablar. No jueguen con eso. Eso es lo que Santiago dice. Capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿por qué hay guerra en el matrimonio? ¿Por qué hay guerra, hermanos? ¿De dónde sale?
pleitos. ¿De dónde? Del corazón. Del corazón malo. Las guerras y las peleas provienen de los deseos que luchan dentro de nosotros. El versículo 2 dice, en el mismo capítulo, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís sabiduría de lo alto para cambiar todo esto. Mucha envidia en el corazón. ¿Quién va a quitar? ¿Yo? No. Dios. Tiene que tratar. Y el trato muchas veces es doloroso. Porque Dios es el que va a tratar. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. De diferente manera. Él no va a tratar, o sea, por igual. Sino Dios trata con cada uno. Él sabe la forma para sacar ese pecado de tu corazón. Pero debemos desear que Dios nos limpie. Otro punto. Ese era el punto de someternos a la palabra de Dios. Ahora, la riqueza compasiva. Y a lo largo del libro, Santiago también advierte a sus lectores acerca de las riquezas. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11, al comparar un hombre rico con una flor silvestre que apenas ha florecido antes de marchitarse en el campo, nos recuerda que las riquezas mundanas son finalmente fugaces. Y más adelante en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14, advierte acerca del orgullo y la jactancia que a menudo estalla en la fuente del éxito mundano. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, dice, lo que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué demuestra esta actitud, hermanos? Cuando una persona dice, mañana iremos, yo voy a hacer esto. Muchas veces nosotros podemos decir, si Dios quiere, con nuestras palabras, pero en el corazón yo ya decidí lo que voy a hacer. Entonces los deseos de mi corazón, todo mi ser, tengo que someterme a ese si Dios quiere. Ser consciente de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué demuestra esta actitud? Orgullo, soberbia. Y Dios dice que está lejos de los soberbios. Lejos. Mira desde lejos, dice, de los soberbios. Entonces, pero acá tenemos que entender una cosa, que Santiago no está diciendo que tener riqueza o ser rico es pecado. Lo que Santiago está diciendo, no sean orgullosos. No crean que sus riquezas le va a salvar. No pongan su confianza en sus riquezas, sino en Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. La verdadera religión, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. Entonces, debido a que hemos sido tan abundantemente bendecidos en Cristo, mis hermanos, somos llamados a usar la riqueza que tenemos para bendecir a los demás. Para eso el Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, si yo tengo vehículos, si yo tengo dinero, es para ayudar a los pobres, a los necesitados. No para acumular y guardar todo para mí.
Porque la Biblia me dice que yo puedo partir en cualquier momento. ¿Y para quién? ¿Para quién va a ser? Pero tampoco eso significa que no tenemos que ahorrar, sino amar. Está hablando de amar la generosidad, ser generoso con lo que tenemos. Y nos hace recordar Santiago, donde dice que nosotros hemos recibido abundantemente riquezas de parte de Cristo. Entonces, ¿cómo es la sabiduría del reino de Dios, mis hermanos? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo yo puedo saber si estoy siendo sabio? ¿Cómo es la vida sabia, según el libro de Santiago? Es una vida vivida en sumisión a Dios, sumiso a Dios. Esa es la vida sabia. Entonces mi fe se va a evidenciar por mis buenas obras. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y vamos a concluir con algunos puntos de aplicación extra. Hay muchísimos, pero 4 puntos. Primer punto, una aplicación práctica. Procura la verdadera sabiduría. Procura la verdadera sabiduría. Si te sientes tentado, como a menudo nos sentimos todos, a buscar en este mundo la sabiduría en lugar de la palabra de Dios, tenemos que dejar, en ese momento, tenemos que someternos a Dios y buscar ardientemente la sabiduría que viene de Él. Entonces tenemos que dejar que el libro de Santiago, que las cartas de Santiago nos motive a buscar la sabiduría de Dios, porque de eso se trata. Entonces la sabiduría que conduce a una vida bendecida proviene solamente de Dios y de su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos, hermano, que nosotros necesitamos ser guiados? David decía a Dios, muéstrame tus sendas, decía a Dios. Señor, muéstrame tu camino. Entonces, necesitamos un mapa. ¿Y dónde encontramos ese mapa? La palabra de Dios. Entonces, tenemos que dejar que mi vida guíe la palabra de Dios. Por eso dice Santiago, humíllate y Él te exaltará. Deja que la palabra de Dios guíe tu vida, que sea tu mapa. Eso es lo que Santiago nos dice. Entonces busquemos la sabiduría para que la palabra de Dios pueda ser el mapa de tu vida y de mi vida. El segundo punto, vida práctica. Examina tus relaciones. La advertencia de Santiago de evitar el favoritismo debería hacer que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿Quiénes son tus amigos y las personas a las que a menudo te encuentras gravitando y acercándote? ¿Son personas que se visten de cierta manera? ¿Personas que tienen cierta clase de trabajo? ¿O amamos a la gente indiscriminadamente consciente de cómo Dios nos ha amado en Cristo? ¿Elegimos a las personas para relacionarnos? No con él nomás lo que da gusto, con él nomás. No, pero él se viste bien, es de mi estatus. Hoy en día la iglesia está lleno de estatus social. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Cena solamente los ricos allá, los pobres allá. Somos uno en Cristo Jesús. No hay rico, pobre entre nosotros. Todos somos pecadores, perdonados por gracia. No debemos hacer excepciones de personas. Otro punto. Comprométete a meditar en Santiago. Comprométete. Que Santiago sea desde hoy la carta que vas a leer todos los días y vas a meditar. ¿Saben una práctica que nosotros tenemos que hacer entre nosotros, mis hermanos?
preguntar a otro hermano, que sea de mi confianza, que sea que sea mi partner, ahí, preguntarle qué fruto él está viendo en mi vida, cómo él me ve, y que sea sincero conmigo. ¿Será que yo soy una persona orgullosa? ¿Vos me ves así? ¿Cómo yo soy realmente? ¿Cuáles son los frutos que yo doy según vos? Y ese hermano sincero nos va a decir cómo yo hablo. ¿Edificantes son mis palabras? ¿Es edificante mi palabra? ¿Ofendo cuando hablo? ¿Me podés ayudar con eso? Es una buena práctica, hermanos, que debemos practicar entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Quién va a anhelar que su hermano peque o que su hermano tropiece? Nadie. Debemos ayudarnos. Entonces debemos intercambiar ideas de cómo yo puedo glorificar más a Dios. ¿Qué Él me recomienda? ¿Qué tengo que hacer? Es humildad, hermanos. Reconocer que no somos perfectos. ¿Por qué vamos a aparentar cosas que no somos? No somos perfectos, hermanos. Necesitamos. Yo necesito. Por eso las prédicas de los dones. Para eso están los hermanos, para edificarnos. Estos pasajes que estuvimos leyendo en Santiago, si tomamos en serio, mis hermanos, puede cambiar nuestra vida. Si ponemos en práctica. Puede cambiar nuestra relación con Dios y puede cambiar nuestra relación con los demás. ¿Cuándo saben, hermano, que mi relación con los demás depende de la relación que yo tengo con Dios? Para que pueda estar bien. Horizontalmente mi relación tiene que estar bien verticalmente mi relación. Entonces pidamos sabiduría a Dios. Pasemos tiempo leyendo, meditando, inclusive memorizando estos pasajes, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y así ser gobernados por la palabra de Dios. Todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de hablar, todo va a cambiar, hermanos. Santiago nos exhorta a que pidamos sabiduría a Dios. Pidamos eso justamente ahora en nuestras oraciones. Padre amado, nos acercamos a ti reconociendo que necesitamos urgentemente de tu sabiduría, Señor. Leyendo esta carta, escuchando la exhortación de tu palabra por medio de Santiago, Señor, por favor, ayúdanos a buscar, así como el oro y la plata, la sabiduría que viene de lo alto. Para que pueda transformar todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, todo, Señor. Domina, Señor, tú nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en sumisión y en fidelidad a tu palabra, Señor. Queremos que tú nos domines, que cautive nuestro corazón, para que podamos vivir sabiamente y así glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.